Buenas noches, profesor. El siguiente grupo, compuesto por Dayana, Rafael, Alison, Cielo, Elsa Junior y quien les habla, Estrella Mozo, expondrá unos breves resúmenes, aspectos positivos, aspectos negativos del capítulo 2 del libro Ingeniería e Ingenieros en el Perú, que abarca los años de 1900 a 1955. Para iniciar el siguiente análisis del capítulo 2, empecemos con el tema de la industria minera, horizonte tecnológico e ingeniería en el Perú, el panorama anterior y posterior a 1918. Empezando con el subtítulo en letra A, el cual va a hablar acerca del primer Congreso Nacional de la Industria Minera. Empezando con un breve resumen de este texto. Bueno, como el mismo subtítulo lo dice, es en 1918 el cual se va a dar el primer Congreso Nacional de la Industria Minera, relevando así la importancia de la minería para el desarrollo nacional. Este, este congreso fue organizado en periodos, a fin de cubrir un amplio temario como la explotación de minerales, carbón y petróleo, metalurgia, geología y la industria siderúrgica, entre otros como las concesiones de agua para la fuerza motriz, medios de transporte y sociología y legislación minera. Como figuras clave que participaron los ingenieros son los siguientes. Entre ellos están Málaga Santolaya, Pedro Oliveira, Santiago Antúnez de Mayolo y también las participaciones de Federico Villarreal, ya que él contribuyó en resistencia de los materiales. También Fernando de Funch, el cual contribuyó con su innovación en concentración de minerales por flotación. Estos dos fueron importantes para el avance en ingeniería y tecnología, el cual abarcó de los años 1900 en adelante. Este desarrollo material va a ser impulsado por obras de ingeniería e investigación tecnológica. Muy aparte de esto, también se habla de la buena geografía y única que tiene el Perú, el cual va a exigir o exigió en su tiempo soluciones creativas en hidráulica, construcción de caminos y urbanización, fomentando así la autonomía técnica de los ingenieros peruanos. La situación tecnológica del Perú antes y después de 1918 refleja la condición de un país periférico, con un desarrollo científico-tecnológico limitado. El país enfrentaba dificultades para desarrollar disciplinas como la ingeniería mecánica, eléctrica o química industrial, lo cual retrasaba su progreso. Los logros internacionales como el automóvil, el motor diésel, el teléfono, la radio, entre otros, eran vistos con admiración. Pero en Perú se daba poca producción propia. Más bien, dependíamos del conocimiento extranjero. Esta brecha tecnológica aumentaba debido a factores como la herencia colonial, la nacionalización del pensamiento, la educación deficiente y la falta de investigación. Además, el conocimiento tecnológico en Perú provenía principalmente de universidades y centros educativos extranjeros. Por ejemplo, se menciona la Escuela Nacional de Ingenieros como una institución clave para formar técnicos que aplicaran estos conocimientos a problemas locales. Por otro lado, el desarrollo minero impulsó la introducción de empresas extranjeras como la de Cerro de Pasco Copper Company, que dependían de capital y tecnología foránea. La resistencia a extranjerización fue limitada, aunque destacaron algunas figuras críticas del proceso. Bueno, yo le voy a hablar sobre el inciso 2.2, parte A, que se llama La cátedra, los profesores, la ingeniería y política. La cátedra universitaria, especialmente en la Escuela de Ingenieros, era una institución central y estructurada, donde los profesores tenían asignaturas específicas y podían expandirlas o proponer nuevas.
Un mismo profesor también podía enseñar varios cursos, incluso en diferentes cátedras. La designación de profesores pasaba por el Consejo Directivo y por el Ministerio de Fomento. La cátedra también tenía un papel político importante, ya que en universidades como San Marcos y la Escuela de Ingenieros ocupaba un lugar de privilegio. En la escuela, un decano podía ser un trampolín a cargos políticos como un senador o un vicepresidente. La política del fomento, que era el vínculo directo con este ministerio, hacía que los ingenieros, al tener conocimientos técnicos, accedieran a cargos de poder. Su influencia no era solo profesional, sino también política y económica, al formar parte de élites locales. Desde fines del siglo XIX, los ingenieros empezaron a ocupar espacios políticos destacados, como José Balta o Federico Villarreal, y entre otros. Y finalmente se menciona que después de 1919 hubo una marginalización de la Escuela de Ingenieros, coincidiendo con una etapa autoritaria, donde la tecnocracia fue gobernante. Esta transformación marcó el fin de una época y el inicio de una nueva etapa institucional. ¿No? El punto 2.2 de la parte B es que en sí se enfocan sobre cuatro ingenieros, que es José Balda, Fernando Fuchs, Federico Villarreal y Carlos Lizo, donde ellos fueron como que docentes peruanos que destacaron tanto por su influencia técnica, política y además académica, ¿no? En sí, Balta y Fuchs sobresalieron como líderes carismáticos y políticos, mientras que Villarreal y Lizo brillaron como científicos, aunque con algunas dificultades pedagógicas. Su legado fortaleció la ingeniería peruana, pero la posterior decadencia política limitó tanto su impacto. Hablando sobre la sociología del mundo estudiantil, la composición social y las condiciones de estudio, en esta parte del libro vamos a analizar cómo los estudiantes de las escuelas de ingenieros, de la escuela de ingenieros, van a conformar un grupo social con características propias, ya que no pueden entenderse únicamente desde lo académico. No nos vamos a centrar tanto en lo académico, sino que también nos vamos a percatar que en las escuelas no solo en las escuelas de ingenieros, sino que en las escuelas de élite en general, se caracterizaba por algo, que era la abundancia de estudiantes de la aristocracia limeña y la falta de estudiantes provenientes de provincias o provincianos. Para comprender mejor este nuevo mundo estudiantil, es fundamental observar el origen social de los ingresantes, ¿no? Porque está muy relacionado a esa diferencia, el cual va a revelar una cierta cantidad de crecimiento en la diversidad de estudiantes y de dónde provienen. A diferencia de etapas anteriores que ha habido, ya que generalmente, antiguamente, mucho antes, eh, los jóvenes provenientes de los sectores que se reconocen como la élite limeña, eh, o, o netamente enfocados en las familias ligadas directamente a la esfera de la producción económica del Perú, que manejaba el Perú, ahora, en esos tiempos, ya por los 1900 había más una presencia marcada, cada vez mientras más pasaba el tiempo, había una presencia más marcada de nuevos sectores sociales, de gente, de estudiantes que pertenecían a otras clases sociales, por así decirlo. En esto incluían los jóvenes provincianos y también algunas familias emergentes, o sea, de clase media. Un ejemplo en particular es que por el año 1918 habían ingresado muchos jóvenes, uno como Manuel Pardo, que pertenecía a una familia aristocrática limeña, una familia tradicional aristocrática limeña, y un tal Vicente Tupac Yupanqui, que era hijo de un comerciante que era progresista de la provincia de Junín. Entonces ahí se puede ver una marcada diferencia en la escuela de ingenieros, eh, basándonos en la clase social. No, aunque a pesar de que en Lima siga estando concentrada muchos estudiantes, ya que debido al centralismo que creo que es obvio, ¿no? En estas épocas el Perú era muy centralista y siempre priorizaba más a la ciudad de Lima sobre las otras ciudades o provincias del Perú. Se va a observar una participación creciente de alumnos provenientes del interior del país, de provincias, no solamente de las capitales de cada departamento, sino que también de provincias más pequeñas, más alejadas se podría decir, de la ciudad y de todo esto tecnológico también que era emergente en ese tiempo.
Dentro de este grupo también van a estar presentes los hijos de hacendados, haciendas y obviamente la élite regional de cada, no solamente de Lima, sino que también de cada región, de cada provincia del Perú. En este cambio en la composición social de todo el alumnado de los estudiantes va a reflejar una abertura progresiva de la educación acá en el Perú, de la educación técnica superior hablando, porque estamos hablando de la Escuela de Ingenieros, que van a ser hacia los sectores más amplios y diversos de la sociedad peruana. Por el año también, 1918, fue que los estudiantes de la Escuela de Ingenieros van a provenir mayormente de la ciudad de Lima, de las ciudades acomodadas, de las familias acomodadas de Lima, pero también de algunas provincias. Incluso se llegaron a aceptar a dos extranjeros, por ahí, un español y un ecuatoriano. Los apellidos van a mostrar que bajándonos en los apellidos, en los nombres de cada persona, nos muestran obviamente que la élite era diversa, pero todavía era excluyente, ya que seguían viendo escasos personas que no pertenecían a las familias aristocráticas de Lima. Y esto obviamente, el que poco a poco vaya progresando y poco a poco vayan ingresando más y más personas que no solamente vengan de las ciudades favorecidas de Lima, sino que también vengan de provincias y la educación pueda seguir progresando y con eso el Perú. Hola, mi nombre es Junior y voy a explicar acerca del primer movimiento nacional de reforma universitaria en el Perú. Después de fundada la Asociación de Estudiantes de Ingenieros en 1913, el 16 de mayo, a partir de los años venideros, tuvo una participación muy activa, por ejemplo, en la Convención Nacional Universitaria realizada en 1916, en donde también fue partícipe en la fundación de Federación de Estudiantes de 1917. Y bueno, antes de ello, también realizaron la primera huelga estudiantil en 1916, el cual duró casi 2 meses, del 8 de abril al 29 de mayo. ¿Y qué pedían? Pedían la jubilación de algunos profesores y también la implementación de reformas universitarias, como la implementación de algún concurso público para la provisión de cátedras. En esta etapa no solamente se pide el cambio de docentes, sino también la reforma de enseñanza, ya que en estas épocas más dejaban copias a los estudiantes y simplemente los dejaban leyendo. Entonces esto no era ninguna forma de educación y esto era un hábito cotidiano y habitual, y ya pues se pedía una reestructura de la manera de enseñar o de modernizar la enseñanza, así como también la gestión universitaria. Y a raíz de todo esto se logran dichos cambios, y por lo que deja un legado y un protagonismo estudiantil. Seguimos con el punto 2.4. Este tiene como nombre Visión panorámica del mundo estudiantil desde la frontera del tiempo. En este texto se reflexiona sobre la importancia de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería, también conocido como la AEI, en la Escuela de Ingenieros desde su creación. Se resalta la conexión del movimiento estudiantil con los cambios sociales y el liderazgo de los jóvenes en la vida pública del Perú. Muchos estudiantes se hicieron líderes en la política y la sociedad, siendo destacados varios presidentes de la AEI entre 1913 y 1919, influenciando cargos importantes como el de ministros y senadores. Entre los personajes que más destacan están Germán Valareso, Manuel Bellosa, Eduardo Elejalde Chopitea, Arturo Bartra, Octavio Bernal, Alfredo Fort y Carlos Salazar. Se enfatiza que el paso por la asociación estudiantil deja una marca duradera que influye en la trayectoria futura de estos individuos. El texto aborda las repercusiones del movimiento estudiantil entre 1915 y 1919, señalando que sus demandas de reforma resonarán en la próxima década, especialmente con el régimen autoritario de Michel Fort. Surgen nuevos líderes con un enfoque más combativo y estratégico, formando el movimiento estudiantil como una fuerza social organizada que busca no solo reformas universitarias, sino también una recomposición social más amplia con implicaciones económicas y políticas. Se menciona que este fenómeno tiene un alcance global, con características especiales en América Latina y en Perú. Desde la juventud universitaria es sensible a su contexto histórico y su participación en la vida pública. Resulta de su compromiso con los desafíos de su tiempo. Se concluye que estos jóvenes protagonizaron un capítulo singular de la historia nacional en los años 20.